Bien, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Entonces, el día de hoy voy a compartir lo que son los avances de la investigación de los efectos de los lixiviados en la resistencia a la compresión del hormigón armado. Bien, vamos a empezar indicando que de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, en Bolivia se acumulan alrededor de 6.000 toneladas de basura al día, un 87% a nivel urbano, de los que un 60% corresponden a residuos orgánicos, un 20% a material potencialmente reciclable y el otro 20% a desechos no recuperables. Acá viene la primera incógnita, ¿verdad? Lixiviados. ¿A qué nos estamos refiriendo con los lixiviados? En palabras comunes, podríamos decir el líquido, el juguito que queda de la basura. ¿Y eso qué tiene que ver respecto a nuestros hormigones? Entonces, un primer dato. El área urbana genera bastante contaminación, el tema de la basura. Para nosotros es bastante sencillo poder agarrar, consumir cualquier alimento y desecharlo en la basura. Y listo, ahí para nuestra preocupación. Nosotros ya lo hemos depositado en el basurero y todo esto ¿dónde va a llegar? A lo que es un relleno sanitario, un botadero a cielo abierto, un botadero controlado, según la ubicación geográfica donde estemos. Ahí estamos viendo escenas que nos son bastante comunes en el día a día, la acumulación de basura. Más aún cuando estamos hablando de tema de bloqueos en nuestros rellenos, en nuestros botaderos, que es una forma de presión que tienen las comunidades aledañas para poder obtener algún beneficio a cambio. ¿Qué es lo que hace el gobierno para poder encarar esta problemática respecto a la acumulación de la basura? El 28 de octubre de 2015 se promulga la Ley 755, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, donde indica de que todos los municipios en Bolivia, los 347 municipios, tienen que pasar a gestionar lo que son los rellenos sanitarios. Acá en Cochabamba todos conocemos lo que es el relleno sanitario de Caracara, mal llamado botadero, ¿verdad? Entonces los rellenos ya tienen un nivel más elevado de ingeniería en cuanto al tratamiento de los residuos sólidos. La ley 755 nos está indicando de que todos los municipios tienen que cerrar sus botaderos. Si nos vamos al área rural, por ejemplo, Arani tiene un botadero a cielo abierto. No hay una buena gestión de residuos sólidos, lo cual produce contaminación. Nos vamos a Quillacollo, a Tiquipaya, a otros municipios del área periurbana dentro del eje metropolitano. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener botaderos controlados. Es decir, ya no son a cielo abierto, no simplemente se pone la basura y se la remueve, sino que ya se hace un tratamiento previo. Lo ideal es pasar a lo que son los rellenos sanitarios. Entonces, acá estamos viendo cuál es la configuración de un relleno sanitario. La investigación se centra en lo que son los lixiviados. Dentro de lo que es un relleno sanitario, obviamente vamos a tener lo que son los residuos cubiertos, las macroceldas, las chimeneas para quemar el gas que se produce ahí. Y toda esta acumulación de basura, mediante un sistema de drenaje, se va a captar hacia lo que son las piscinas de tratamiento de lixiviados. Acá tenemos una imagen que es un ejemplo de lo que es el relleno sanitario de Caracara, ¿verdad? Ahí estamos viendo la cantidad del lixiviado, fíjense el color que se está generando. Obviamente, por normativa, esto tiene que seguir un tratamiento. Pero, ¿qué sucede en época de lluvias? Hemos estado viviendo lluvias extraordinarias este último tiempo. Va a haber excedentes donde, ¿qué va a pasar? Va a empezar a botarse a un afluente natural estas aguas y va a empezar a filtrar, a percolar en aguas subterráneas. Estas aguas subterráneas van a afectar, obviamente por las venas, a comunidades aledañas. Acá, las piscinas de lixiviado nos indica son parte fundamental de un relleno sanitario para el tratamiento de los lixiviados, donde la estructura de hormigón armado del tanque está expuesta a recibir ataques químicos, producto de la exposición a los lixiviados, y por ende reducir su vida útil, además de permitir la filtración del lixiviado. Estamos viendo la configuración del relleno sanitario de Caracara.
Les decía, acá tenemos lo que son las piscinas de lixiviados. Hasta ahí ya uno diría, sí, los lixiviados son un problema, la contaminación del agua es un problema. Ahora hay que vincularlo en cómo afecta estos lixiviados a nuestros hormigones, la exposición de los hormigones frente a los lixiviados. En este sentido, vamos a definir qué son los lixiviados. Son los líquidos que circulan en los residuos que se encuentran en los vertederos, vale decir los botaderos, los rellenos sanitarios. Esto de acuerdo a la ONG Ecología Verde. Nos dice que el proceso de lixiviación se da durante procesos de fermentación y descomposición de la materia orgánica como consecuencia de la filtración de agua procedente de las lluvias que percolan entre los residuos y arrastran compuestos químicos y materiales biológicos. Son muy contaminantes y un peligro para el medio ambiente y la salud de los seres vivos. Es por eso que deben ser tratados correctamente. Uno dirá, perfecto, yo no vivo cerca del relleno, yo no vivo cerca de un botadero, ¿en qué me afecta a mí? Todos conocemos lo que es el río Rocha. El río Rocha, por el nivel de contaminación, ya en determinados tramos se cataloga como lixiviado, que recordemos, descomposición de la materia orgánica, asimismo el que fluya por lo que son residuos. Tenemos conexiones clandestinas en el río Rocha, tanto de aguas servidas, alcantarillado, así como de industrias. Asimismo, mucha gente bota su basura al río Rocha. Entonces, fíjense, tenemos un afluente de lo que es lixiviados en el centro de Cochabamba, que atraviesa todo el eje metropolitano de nuestro departamento. Y ni hablar lo que está pasando en el área rural. Entonces, todo lo que son las obras civiles, más o menos están siendo expuestas a lixiviados. Ahí viene la pregunta, ¿cómo impactan estos lixiviados en el hormigón? Nosotros, al momento de diseñar proyectos, lo hacemos en condiciones ideales. Es decir, voy a elaborar mi hormigón con lo que es agua potable. Para de contar, eso nos dicen, ¿verdad? Si es agua potable, puedes utilizarlo para tu hormigón. Por detrás está una normativa que me dice, momentito, tiene que ver determinados parámetros para que el agua sea de calidad. ¿Por qué? Si no pasa esto, esto puede dar pie a lo que son los ataques químicos. Uno no diseña para que su estructura esté sujeta a patologías del hormigón, ataques físicos, ataques químicos. Los lixiviados pueden generar lo que son ataques químicos. Los ataques químicos son un cáncer a largo plazo que si no lo atiendo pueden comprometer la seguridad, la durabilidad y la funcionalidad de mi estructura. Entonces, la idea de que estemos nosotros hormigonando con lixiviados no es lejana. ¿Qué porcentaje de contaminación vamos a tener? Más o menos habrá que hacer un análisis de calidad de agua. Acá tenemos una imagen de la configuración de un relleno sanitario. Nuevamente, fíjense, acá está el tema de las piscinas de lixiviado. Ahora bien, ¿dónde se está desarrollando esta investigación? A la fecha seguimos haciéndolo en lo que es el botadero controlado de Tiquipaya. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos lo que son las macroceldas. Acá tenemos lo que son la canalización, hasta un punto una bocatoma de pozo, que es la piscina de lixiviados. En este caso, las características es que está enterrado. Algo interesante, colindante al botadero se encuentra el matadero municipal, que también vierte lo que son sus residuos hasta este punto. Entonces, los lixiviados característicos acá de Tiquipaya tienen una carga orgánica bastante fuerte. Estos son piscinas de rebalse que manejan. Ahora, otra cosa, ¿no? Fíjense que acá tenemos el río Tolavi, al lado de lo que es el botadero. Hablamos de tema de lluvias, qué sucede cuando este punto se satura. Va a empezar a percolar y obviamente este río, por causa natural, va a empezar a mandar sus aguas hasta el río Rocha. Hay una filtración de agua, lo que nos indica de que vamos a tener aguas contaminadas con lixiviados. Este es el punto, lo que les indicaba.
del botadero de Tiquipaya. Esta es la bocatoma del pozo. Ahí tenemos lixiviado puro, que ese es, podemos decir, un nivel freático natural que tiene. Es decir, desde aquí arriba, que son las montañas, las macroceldas, donde vemos que con maquinaria empieza a removerse la basura, se empieza a compactar, y todo esto que va filtrando los lixiviados se canalizan hasta este punto. Acá abajo hay como una piscina, que esto solamente es para que puedas rebalsar todo este lixiviado. Acá comparamos lo que decíamos, en Caracara tenemos las piscinas del lixiviado, hemos visto cómo está en Tiquipaya. Fíjense, primera diferencia del tratamiento en un relleno sanitario respecto a un botadero controlado. Ahí estamos viendo cómo salen en Caracara lo que es el lixiviado, la canalización de todas estas basuras que están en la macrocelda ya compactadas con un tratamiento previo. Acá son los cilindros, es una muestra, digamos, de lo que ya hemos realizado nosotros, que estamos intentando simular las condiciones de exposición para ver el ataque químico que se genera en nuestros hormigones. Voy a hablar más adelante. Acá se ha generado por la carga orgánica unos microorganismos que han empezado a carcomer lo que son el hormigón. Un ataque biológico. No estaba dentro de la investigación, pero se ha dado las condiciones de poder generar vida, entre comillas, a alguien que se alimenta del concreto. ¿Cuál es el objetivo general de esta investigación? Realizar la evaluación del comportamiento del hormigón en las piscinas de almacenamiento de lixiviados y la calidad del agua del botadero controlador del municipio de Tiquipaya. Ese es el objetivo general. Por detrás tenemos los objetivos específicos: realizar el relevamiento de información y estado de las obras civiles dentro del botadero, determinar la calidad del agua y los parámetros de los lixiviados mediante la toma de muestras in situ y ensayos de laboratorio, elaborar probetas de hormigón mezclados con lixiviados en distintos niveles de concentración, determinar las propiedades físico-mecánicas de las probetas de hormigón de forma trimestral y anual, extraer núcleos de la piscina de lixiviados, realizar la evaluación patológica de los núcleos extraídos y determinar el grado de afectación del hormigón por las patologías. Hace un momento les comentaba el tema del ataque de los lixiviados. No solamente lo vamos a limitar a estar en un relleno sanitario, en un botadero, sino, fíjense, imágenes de ríos que tienen alto grado de contaminación, que pasan a ser ya un lixiviado. Acá tenemos un ataque químico en un puente, en una pila, por ejemplo. Como les digo, si no atendemos los ataques químicos, biológicos, físicos, voy a tener un ataque severo a largo plazo, lo que va a conllevar un posible daño estructural. Volvemos al tema de los lixiviados dentro del marco teórico. Acá, por ejemplo, una muestra. El color, fíjense. Respecto al hormigón armado, obviamente es un material compuesto por cemento, agua, áridos y en algunos casos aditivos. Su resistencia y durabilidad dependen de la calidad de los componentes. Estamos atacando al tema del agua contaminada. Las proporciones de la mezcla y las condiciones de curado también hacen una buena resistencia y durabilidad. El hormigón armado, que incorpora barras de acero para mejorar su resistencia a la tracción, es ampliamente utilizado en estructuras civiles debido a su versatilidad y costo-efectividad. Sin embargo, el hormigón es susceptible a la degradación química cuando se expone a ambientes agresivos como los lixiviados. Los principales mecanismos de deterioro incluyen la lixiviación de compuestos de calcio, la formación de sales expansivas y la corrosión de acero de refuerzo, lo cual reduce significativamente la resistencia mecánica que tiene mi hormigón y por ende también el acero está expuesto a posibles ataques químicos, es decir, ataque por cloruros. Entonces, cuando pasa esto, es decir, mi hormigón pierde la alcalinidad, pierde las propiedades de protección a mi acero, estoy dejando servido a que el acero pueda tener ataque por cloruros. Esto produce un efecto de, en primera instancia, oxidación y posteriormente la corrosión. La corrosión hace que el acero se expanda su volumen hasta 30 veces más, y recordemos que está embebido en mi hormigón. Es decir, se va a generar microtensiones dentro del hormigón. ¿Y qué va a pasar? Va a fisurarse y va a empezar un ciclo autodestructivo el hormigón,
lo que veíamos en la pila de ese puente hace un momento. Entonces, ahí es bastante difícil ya controlar el ataque químico. Los efectos de los lixiviados en el hormigón, decíamos, el ataque ácido, los lixiviados con pH bajo pueden disolver los compuestos de calcio en la pasta de cemento. Aquí vamos a entrar en otra patología más, lo que es la carbonatación. La carbonatación, recordemos que es un ataque natural a nuestro hormigón, producto del dióxido de carbono que está en el medio ambiente, la contaminación ambiental que nosotros generamos, lo cual hace que se reduzca el pH de mi hormigón. Y por ende, el pH, la alcalinidad, es lo que protege el recubrimiento de mi acero. Nuevamente estamos dejando expuesto a nuestro acero ante un posible ataque químico. ¿Qué más? La formación de sales expansivas. Cochabamba tiene bastante problema con el tema de lo que es el salitre, la fluorescencia, ¿verdad? Las famosas manchas blancas que vemos en los hormigones, en los muros, no es más que salitre. Si no tenemos un hormigón poroso, un hormigón impermeable, un hormigón denso, ¿qué va a pasar? Este salitre, que es cloruro de sodio, básicamente va a pasar a atacar a mi acero. Corrosión del acero es un efecto justamente de lo que decíamos, el ataque ácido, la formación de sales y por ende corrosión del acero. Empieza a perder su sección mi acero, empieza a destruirse, ¿verdad? Y recordemos que nuestros cálculos están basados en ¿qué? Sección geométrica de mi elemento estructural y refuerzo de acero, cada uno está destinado a soportar determinadas tensiones. Y si voy reduciendo todo esto, voy a tener un daño mecánico, un daño estructural. Fíjense, estudios previos han demostrado que la exposición prolongada a lixiviados puede reducir la resistencia a la compresión del hormigón entre un 20 a 40%, dependiendo de la composición del lixiviado y las condiciones ambientales. Además, la microestructura del hormigón puede verse alterada con un aumento en la porosidad y disminución de la densidad de la pasta de cemento. Los lixiviados no van a atacar a mis agregados, van a atacar a la pasta de cemento. Investigaciones relacionadas. En América Latina, varios estudios han abordado el impacto de los lixiviados en materiales de construcción. Por ejemplo, en Brasil se evalúa la durabilidad del hormigón expuesto a lixiviados en vertederos urbanos, encontrando reducción significativa en la resistencia mecánica después de 12 meses de exposición. En México, lo propio. Se ha encontrado la presencia de cloruros y sulfatos, lo cual acelera el proceso de deterioro de lo que son mis refuerzos de acero. En el contexto de Cochabamba, se ha caracterizado la composición de los lixiviados en botaderos controlados, destacando la presencia de altas concentraciones de materia orgánica y metales pesados. Sin embargo, a la fecha no se tiene una investigación específica para ver cuál es el porcentaje de afectación a la resistencia a la compresión de los hormigones respecto a la exposición de lixiviados. La metodología que se ha adoptado en la presente investigación, tenemos el bocatomo, la piscina de lixiviados puede ser, o el lugar de muestra de donde están almacenados los lixiviados del botadero. Ahí estamos viendo, se ha tomado muestras de forma directa, se ha almacenado en bidones, en turriles, en lo que se ha podido. ¿Esto para qué? Ahora pasamos el para qué. Se ha hecho un control de calidad del agua, el lixiviado en realidad, para ver cuáles son los parámetros que se tiene. Obviamente no hay una norma que establezca el límite que tiene que tener un lixiviado, porque recordemos, estamos hablando del resto, el líquido de la basura. La basura es tan diversa, la generación no es lo mismo una industria, no es lo mismo el uso residencial, no es lo mismo la universidad. Cada uno va a generar determinados tipos de basura que si no hago un reciclaje previo, una selección previa, se está mezclando todo eso, ¿no? Entonces, característica de los rellenos sanitarios, se hace una selección previa. También la norma me dice que tengo que manipular muy aparte lo que son los residuos peligrosos, ¿verdad? Tema de hospitales, por ejemplo.
pero si no se hace el control adecuado, están llegando al mismo lugar de depósito. Entonces, no hay un parámetro que me diga cuáles son las condiciones que debería cumplir un lixiviado, pero sí el control de calidad de agua, que está establecido en la NB 512, ¿verdad? Entonces, acá se ha hecho un monitoreo justamente de calidad del agua, del lixiviado, donde estos son los valores que se ha obtenido. Por ejemplo, en el pH 8.73, a ver, problemas técnicos. Bien, mientras va dando nuevamente el data, un poco comentarles qué es lo que se ha hecho. Es justamente sacar estos lixiviados, llevarlos a nuestros laboratorios para poder hacer ¿qué? Elaborar hormigones en distintos tipos de concentraciones. Es decir, hemos elaborado cilindros al 100% de agua, lo que hacemos convencionalmente para un control. Hemos incorporado 50% de lixiviado, lo que hemos visto que se ha sacado directamente del botadero y se ha mezclado con agua, agua potable. Y se ha llevado a un extremo, a un escenario caótico, de ver qué pasa si dosificamos hormigones al 100% de lixiviado. Entonces, fíjense, decíamos cuáles son los parámetros en cuanto a calidad del lixiviado. El pH, 8.73, está por debajo de lo que debería ser para poder hormigonar. La conductividad, el límite de detección 0.1, 52.000. Turbiedad, 909, el límite es 0.05. Entonces, fíjense todos los parámetros. Está totalmente disparado respecto a lo que nos permite la norma para tener un agua de calidad. Por otra parte, el tema de la afectación de los lixiviados va junto con la carbonatación. No es el centro de la investigación, pero paralelo hemos querido hacer un monitoreo de lo que es la calidad del aire respecto a lo que es el botadero. Está dentro de los parámetros que nos establece la norma boliviana, pero sí está por encima de lo que establece la OMS. Ahí estamos viendo la normativa, se ha trabajado con lo que es la red mónica. Ahora, es muy variable también. No es lo mismo que yo tome una muestra de lixiviado en época de lluvias, obviamente, porque ya el agua de lluvia lo ha purificado, vamos a decir, lo propio con la calidad de aire. No es lo mismo que yo tome en época de viento en agosto respecto a diciembre, por ejemplo. También hace mucho. Eso nos va aperturando a que deberíamos hacer un mayor seguimiento en distintas etapas. Lo que les decía, obviamente, esto estamos acostumbrados, tecnología del hormigón, a hacer lo que es la granulometría, el control de mis agregados, la prueba de SLAMP, consistencia. Estamos viendo para la granulometría, nos hemos basado en la CTMS 136, la C33, ahí vemos la curva que está dentro de los límites permisibles. Lo propio con el agregado fino. Con eso hemos podido determinar cuál es la dosificación a utilizar. Hemos hecho nuestros cilindros. Ahí estamos viendo, algunos obviamente hemos curado en las condiciones habituales, es decir, en la piscina de curado. Posteriormente, esto lo hemos trasladado, esto es lixiviado puro, es lo que habíamos extraído del botadero. Entonces, estamos sumergiendo lo que son los cilindros para ver cómo empieza a afectar la exposición del hormigón a lixiviado puro. Entonces, estos turriles los hemos instalado cerca, esto se ha hecho en la Universidad Privada del Valle, hemos tenido un mini botadero, así le llamábamos. Asimismo, una cosa es que yo domine estos cilindros con distintas dosificaciones. Y otra cosa es que exponga un hormigón bueno respecto a lo que es el lixiviado, para lo cual se ha realizado también una loseta de 2 metros por 1 metro con un espesor de 22 centímetros, esto para poder realizar la extracción de núcleos después de un año de exposición de un hormigón bueno a lo que es los lixiviados. Eso garantizando también tener una corrección por el factor de esbeltez de 1, ¿verdad? La relación longitud-diámetro tiene que ser
igual a 2, y eso me garantiza que mi factor de esbeltez, la corrección va a ser 1. Estamos hablando de extracción de núcleos, no de cilindros, que yo domino esa relación. Recordemos, altura 30 centímetros, 15 centímetros de diámetro, 30 entre 15 me da 2, por tanto la norma me dice factor de corrección 1 en cuanto a lo que es la resistencia a la compresión. ¿Y qué pasa si saco un cilindro de una losa cualquiera? No voy a tener ese dominio porque las losas, recordemos, van a tener distintos espesores. Entonces, se ha previsto ese tema, ese aspecto. Entonces, tenemos el comportamiento inmerso en lixiviado en distintas edades para justamente ver cómo va evolucionando todo esto. Se han realizado los controles a los 7, 14 y 28 días convencionalmente, y posteriormente se ha dejado un mes inmerso, 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses. Entonces, cada que se cumplía el tiempo, se sacaba de la piscina de lixiviados un día antes para que pueda orear y pueda estar en condiciones de realizar el ensayo de rotura. Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo está fallando un hormigón con lixiviado. Y ahí estamos viendo el tema de la presión. Esto, lógicamente, después hay que convertir a lo que es fuerza. Los ensayos de microscopía y extracción de núcleos aún están pendientes. A principios de este año hemos terminado de realizar lo que es el control de hormigones de un año de estar sumergidos en lixiviados. Les comparto estos resultados, que es el comportamiento de la resistencia a la compresión que tienen los distintos cilindros que hemos elaborado. Acá tenemos con azul 7 días, naranja 14, 28 días, 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses. Esto en condiciones óptimas. La dosificación hemos apuntado a una resistencia de 210 de nuestro hormigón, H21. Entonces, fíjense, básicamente tenemos un comportamiento normal. Todos están por encima de 200 kilogramos. Incluso han llegado a resistencias de 250. Esto a los 9 meses. Nos interesa ya a los 12 meses. El comportamiento es regular. ¿Qué sucede con los hormigones dosificados al 50% agua y 50% lixiviado? Ahí estamos viendo, es un poco más variado, pero está por debajo de la resistencia que nosotros habíamos diseñado, ¿verdad? Entonces ya está afectando la resistencia de mis hormigones. ¿Qué sucede con hormigones dosificados al 100% con lixiviados? Acá ha pasado un fenómeno interesante. En los primeros días, sobre todo los primeros 7 días, han tenido una resistencia muy elevada. A los 14 días todavía cumplían la resistencia característica. Ya a los 28 días, casi al mes, empieza a caer y fíjense, ya al año estamos hablando de hormigón pobre. Entonces, ya estamos viendo cómo va evolucionando la resistencia de estos hormigones cuando se los expone a lixiviados en distintas dosificaciones. Este es un caso extremo, nadie va a dosificarte con lixiviado puro, ¿no? Pero nos sirve ya para poder hacer ejercicios de interpolar los valores y ver el comportamiento, cómo va pasando. Bien, en cuanto a las conclusiones que podemos llegar hasta este punto de la investigación, la comparación de la resistencia a la compresión, hemos visto que al 100% de agua, otra vez, al 100% de agua, ¿qué es lo que está pasando? El comportamiento es normal, es lo que esperamos en nuestros hormigones. Se ha seguido el tema normativo, se han seguido los procedimientos, se ha respetado la metodología habitual. Al 50% de agua, ¿qué es lo que hemos visto? No ha habido nada extraordinario, salvo que en el tiempo ha empezado a bajar la resistencia, atenuadamente, es decir, poco a poco. Al 100% de dosificación con lixiviados, ¿qué es lo que ha pasado? El hormigón adquiere resistencias elevadas y con el tiempo esto se va perdiendo. Nuestro hormigón va volviéndose un hormigón pobre. Hemos visto que está incluso por debajo de los 170
megapascal o de los 17 megapascales. Es decir, no nos sirve ni siquiera para un hormigón mínimo estructural. Otro efecto también que se ha visto al momento de estar elaborando esto, obviamente la reacción química hacía que tengamos que tener protector visual, es decir, lentes de seguridad, lógicamente barbijo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lixiviados. El ataque químico es bastante fuerte, la exposición que uno tiene. El poder calorimétrico que ha tenido el hormigón ha sido bastante elevado. Se secaba bastante rápido el hormigón con lixiviado, incluso al 50%. Es decir, el tema del fraguado también comenzaba mucho antes. En cuanto a los efectos de los lixiviados en la resistencia, tenemos que la presencia de lixiviados en la mezcla de hormigón reduce significativamente su resistencia a la compresión. Este efecto es más pronunciado a medida que aumente la proporción de lixiviado en la mezcla. Un deterioro progresivo. Los resultados muestran que el deterioro del hormigón expuesto al lixiviado no es inmediato, sino que se acentúa con el tiempo. Esto sugiere que los mecanismos de degradación química, como la lixiviación de compuestos de calcio y la formación de sales expansivas, tienen un impacto acumulativo. Tenemos un impacto negativo de los lixiviados por todo lo que hemos visto justamente, que respecto a la resistencia a la compresión de mi hormigón, con el tiempo va haciendo que se baje, que vaya perdiendo esta resistencia. Como les decía, 50% hemos visto que en un año ya está al límite de un hormigón estructural, al 100% obviamente ya ha caído y es un hormigón pobre. Entonces, volvemos al tema de dónde vienen los lixiviados. Tema de rellenos sanitarios, botaderos, tema de contaminación en los ríos que tenemos y por ende en las aguas subterráneas. Nos confiamos en que si un agua se ve cristalina, es potable y por ende es apta para poder hormigonar. Pero necesitamos ver la calidad del agua. Más o menos tenemos contaminación de nuestros afluentes por el tema de los lixiviados. La necesidad de protección. Obviamente estos hormigones los hemos expuesto en condiciones naturales, como sería cualquier tipo de hormigón. Estamos hablando, por ejemplo, el río Rocha. Los puentes que ejecutamos ahí no tienen componentes adicionales. Los muros de contención, las estructuras aledañas, las estamos elaborando de forma normal, como un hormigón convencional. Pero vemos la necesidad de que sí necesitan ser protegidos nuestros hormigones para evitar ataques por lixiviados al estar expuestos. ¿Qué es lo más importante, la misión más importante que tienen que cumplir? Posterior a lo que es la resistencia a la compresión, mi hormigón, proteger a mi acero, el tema del recubrimiento. Estamos viendo que por detrás, si no hay una buena protección, empieza el ataque a mis aceros y eso ya es bastante complicado. Para investigaciones futuras, se recomienda continuar con la investigación, incluyendo la elaboración de los núcleos extraídos de la loseta, sumergida en lixiviados, para obtener una comprensión más completa del comportamiento del hormigón en estas condiciones. Se recomienda también realizar un análisis microscópico para ver justamente cómo se está comportando las partículas dentro y si se puede determinar un ataque químico, sea por ácidos o por sulfatos. Los ácidos nos atacan desde afuera nuestros hormigones. Los sulfatos básicamente empiezan desde el interior. Entonces es importante poder predecir este comportamiento. La evaluación de los posibles ataques químicos y biológicos. Particularmente acá estamos coordinando con lo que es, bueno, ingeniería biomédica es lo más cercano que tenemos al acceso de biólogos, especialistas, respecto a la presencia de estas larvas que han empezado a comerse el hormigón. Ha sido bastante raro. Incluso habría que ver, hoy en día tenemos los hormigones autorreparantes, que hay algunos que están hechos de polímeros, otros que están hechos con bacterias, que estas bacterias se alimentan del calcio y sus deposiciones empiezan a rellenar justamente el hormigón. No es una reparación estructural, pero sí para impermeabilizar o eliminar la porosidad de mis hormigones.
Sería interesante que estas larvas puedan tener esa propiedad. No lo hemos investigado todavía. Como les digo, no esperamos generar vida en nuestros hormigones expuestos a estos lixiviados. Asimismo, realizar mayor cantidad de análisis de calidad de agua de lixiviados, porque hemos dicho que es muy variable. La muestra que yo saque hoy va a ser distinta a la que saque mañana, ¿verdad? Se recomienda iniciar la investigación de las formas de intervención a hormigones expuestos a lixiviados a fin de mejorar su comportamiento físico-mecánico. ¿Cómo yo puedo evitar que mis hormigones sigan siendo atacados por el tema de los lixiviados? ¿Cómo puedo evitar que se afecte la resistencia, que se mejore la porosidad, por ende la protección a mis aceros? Entonces aquí sí habría que ver incorporar aditivos. Es otra línea de investigación a futuro. Se recomienda iniciar la investigación de la afectación de la carbonatación en hormigones expuestos a lixiviados. Les decía, la carbonatación es un cáncer que estamos obviando en nuestro medio hasta que empieza a afectar a largo plazo. Entonces, recordemos, dióxido de carbono, si estamos hablando de un relleno sanitario, un botadero, imagínense la emanación de gases que se tiene ahí, la exposición a carbonatación que tiene nuestro hormigón. Entonces, es otra línea de investigación que se va a aperturar de ver cómo la carbonatación va de la mano de la exposición a los lixiviados. Se recomienda iniciar la investigación del comportamiento de los aceros de refuerzos en hormigones expuestos a lixiviados. Nosotros estamos acostumbrados a tener un recubrimiento que va entre los 2 a 4 centímetros por recomendación de la normativa, más o menos según el ambiente, si es un ambiente normal o es un ambiente agresivo, ¿verdad? ¿Eso para qué? Para la protección de aceros. La presente investigación se ha limitado netamente a hormigones para ver la afectación a su resistencia a la compresión, pero no se ha visto el tema de la profundidad de carbonatación, no se ha visto la afectación a la porosidad, está todavía pendiente. Entonces sería interesante poder realizar hormigones con refuerzos de acero para ver cómo va este proceso del ataque por cloruros, la corrosión de aceros, etc. Bien, agradecer a lo que es la Universidad Privada del Valle, la Dirección Nacional de Investigación, el Departamento de Ingeniería Civil, a la egresada Adriana Fernández Dávalos, que es la co-investigadora, que está haciendo justamente su tesis de este tema, estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, la Sociedad Científica Estudiantes igual de Ingeniería Civil de la Universidad Privada del Valle, los gobiernos autónomos municipales de Tiquipaya y de Quillacollo, que todos han formado parte en poder aportar a lo que es los avances de esta investigación. Como les digo, son avances. Aún falta el tema de seguir la extracción de núcleos para ver realmente cómo está afectando el ataque químico, la microscopía y el tema de calidad de aguas. Muchas gracias por su atención. Los invito a poder compartir y debatir el tema. Muy bien, ya concluida con la presentación de nuestros cochines, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Si alguien tiene preguntas, para que se pase el micrófono. Buenas tardes, ingeniera. Una consulta. ¿Qué métodos materiales están investigando para mitigar los efectos negativos de los lixiviados en el hormigón? Actualmente no estamos investigando lo que son paliativos. Directamente estamos utilizando hormigones convencionales. Es justamente otra línea de investigación, otro proyecto de grado que se va a lanzar para poder ver de incorporar. A priori se tendría que mejorar el tema de la densidad. ¿Por qué? Porque un hormigón denso va a mejorar el tema de la porosidad y permeabilidad que tiene el hormigón. Habría que ver otra línea de aditivos, por ejemplo, Zika, BC Bauchemin, que son alemanes y ya está en nuestro medio, también ofrece una serie de químicos que pueden mejorar el comportamiento de nuestro hormigón. Entonces, eso es más adelante que se va a hacer la investigación. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo se pueden designar mezclas de hormigón más resistentes a la acción de los
Perfecto. Concatenado a la anterior respuesta. Como les digo ahorita, son hipótesis que habría que demostrarlas mediante lo que son investigaciones. Hormigones más densos, por una parte, hormigones de alta resistencia, porque uno, estamos viendo que los lixiviados afectan a largo plazo la resistencia a la compresión. Otro aspecto que mejora mucho el comportamiento de los hormigones es utilizar no cementos los convencionales, ¿no? Sino los cementos puzolánicos, cementos que tengan cenizas, cementos con escorias siderúrgicas. Eso mejora mucho el comportamiento ante los posibles ataques químicos y la carbonatación. Como les digo ahorita, estamos a la espera de poder extraer nuestros núcleos y ver los ataques químicos que tienen nuestros hormigones. Hasta ahora solo hemos visto cómo afecta a la resistencia a la compresión. ¿Se podría usar libros en diferentes proporciones que incluyen la Podría ser. Hay una línea de investigación que se ha abierto respecto a adicionar caucho, fibras de carbono, fibras de vidrio, poliestireno, que ha demostrado que en ciertos porcentajes mejora la resistencia a la compresión. A priori no podría responder porque hay que evaluar realmente, pero teóricamente podría decir que sí va a mejorar las condiciones. Buenos días. Una consulta. ¿Cuánto tiempo más o menos va a tardar en poder llegar a una conclusión más exacta? Porque lo que nos ha estado comentando ha sido una investigación inicial. Más o menos un plazo de tiempo para poder ya tener datos más exactos con la protección de los lixiviados. Perfecto. Hasta mediados de año ya se va a defender la tesis que se está haciendo y por ende eso nos habilita a poder difundir los resultados de la investigación. Como digo ahorita, ya tenemos el equipo de extracción de núcleos, ya tenemos planificado todo esto, que es hasta mediados de marzo, poder hacer esta extracción. Nos va a llevar un mes analizar. Hemos dejado, de cada rotura de cilindro, hemos dejado muestras, las más representativas, para hacer el estudio microscópico. Y lo que nos faltaría ahorita es la extracción de núcleos. El análisis de agua en 15 días nos los entregan, el último que hemos sacado en época de lluvias. Entonces, hasta junio ya se podría estar difundiendo los resultados de esta investigación. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se escucha? ¿Qué innovaciones tecnológicas se están desarrollando para monitorear y evaluar el tiempo de la influencia de los lixiviados en las estructuras de hormigón? A la fecha no conozco algo que esté evaluando justamente la influencia de los lixiviados. Lo más cercano que tenemos es el tema de la carbonatación. Actualmente estoy buscando un tesista a nivel posgrado para poder implementar lo que es la IA, la inteligencia artificial, en la predicción justamente de la afectación a la carbonatación. Dios mediante, estemos en otra charla. El mundo de la carbonatación es bastante interesante. Hay muchos modelos matemáticos propuestos, hay modelos avanzados mediante elementos finitos, pero a la fecha no he encontrado, no tengo el placer de ver algo que esté evaluando justamente cómo afecta en tiempo real a los lixiviados a la resistencia mecánica de los hormigones. Habría que investigar, proponer. Buenas tardes, ingeniero. Entre los lixiviados, ¿cuáles son los componentes específicos que se ha podido detectar que son más perjudiciales en cuanto a la compresión del hormigón? Justamente por eso queremos el segundo estudio de aguas, para ver, como les digo, el primero sería un poco irresponsable decir, aquí hay mucho fósforo, mucho manganeso, que esto es lo que está afectando, está atacando a mi hidróxido de calcio. No, tenemos que ver un segundo parámetro para poder ver cuál es el que tiene predominancia en la afectación. Y lo segundo para eso es la microscopía, para poder ver si se está atacando a la cal dentro del cemento, si se está atacando a los agregados,
Entonces, buena la pregunta, pero nos falta todavía investigar ese apartado. Muchas gracias. Bueno, pues, Buenas tardes. mi pregunta era, ¿cuáles son las principales limitaciones tecnológicas a la fabricación de ambientes agresivos? A ver, el año pasado tuvimos unas jornadas técnicas con lo que es SOBOSE. Ahí hablábamos del tema de lo que son las escorias siderúrgicas. Particularmente yo hice mi tema de posgrado con la incorporación de escorias siderúrgicas como agregado grueso en hormigones sometidos a radiación iónica. Vi que se mejoró mucho el comportamiento. Los cementos con escorias siderúrgicas ofrecen muchas bondades. El tema es, ¿por qué no producimos si tenemos varias fundidoras que generan escorias de distinta clasificación, vamos a decir, y están botadas, están apiladas? A veces se utiliza material de relleno, pero a veces no se quiere incorporar por el tema de la oxidación. Y hablaba con el gerente de Sobose y decía, ¿por qué Sobose no está metiendo con fuerza este producto de cementos puzolánicos o con escorias incorporadas? Me decía, estamos en un punto en el que es muy poco la producción de escoria para que Sobose incorpore una nueva línea, pero es mucho para el daño ambiental y para que las fábricas o las siderúrgicas puedan deshacerse libremente. Entonces, me es muy poco para industrializar, pero me es mucho como contaminación para tenerlo en depósitos. Ahí está el tema. Por ejemplo, uno es eso. Tendríamos que industrializar más, tendríamos que crecer en el tema de la siderurgia para poder mejorar eso. Y por detrás va a estar el tema de los costos. El conocimiento, la tecnología se pueden adquirir, lo tenemos. Hay muy buenos ingenieros en nuestro medio, pero somos un país en vías de desarrollo todavía. Esa es nuestra principal limitante. Tenemos que seguir creciendo como país nuestras industrias. Muy bien, pues ha sido un gusto tener la presentación del ingeniero. Le agradecemos el tiempo y su conocimiento para darnos nuestras propuestas para varios temas de investigación para nuestra sociedad y nuestros temas de precario. Muchas gracias. ¿Quieres darnos palabras de despedida? Sí. Bien, lo primero, agradecer a la Universidad Mayor de San Simón. Yo también me formé acá, fui parte de la sociedad. Los felicito, chicos, por fomentar el conocimiento, compartir investigaciones. A ustedes, queridos estudiantes, ingenieros, por darse el tiempo de poder estar acá, por haberme bombardeado con preguntas también. Quiere decir que me han escuchado, les ha interesado. Hay muchas líneas de investigación. Los invito a poder seguir haciendo eso. Particularmente, yo soy investigador de Univalle, pero me gusta estrechar lazos con mi ente matriz, quien me ha formado como profesional y con quien me ha dado parte de poder generar investigación. Y es bueno, es bonito poder seguir esta investigación y estrechar lazos tanto en universidades privadas como universidades públicas, porque todos somos bolivianos, todos somos ingenieros, todos queremos lo mejor para nuestro país. Entonces, jóvenes, felicidades, sigan adelante, los de la sociedad también, muchas felicidades. Gracias.